Ya Ya, está ¿verdad? grabando, ya. Ok, excelente. Ok, entonces, hermanos, nos quedamos ahí en esa segunda diapositiva, perdón, con el viaje de María de Nazaret a Judá en una visita de cortesía y ya mencionamos lo que sucedió o lo que pasó ahí en ese momento histórico en la vida de Jesús. Ahora, vamos a la diapositiva número 3. La noche maravillosa en que nació nuestro Salvador. El material nos lo dice y creo que la Biblia también nos apoya en esto. Y es de notar que el Nuevo Testamento no da información detallada acerca de las fechas relacionadas con Jesús en cuanto a su nacimiento, muerte y segunda venida. El detalle es el siguiente, tal vez usted diga, pero la segunda venida es que es de lo que menos sabemos. Porque Jesús cuando se le pregunta que cuándo van a suceder estas cosas y todo eso, él responde que no sabe, que solo el Padre Celestial o solo Dios sabe. Entonces, no hay muchos datos en este caso. Ahora, yo quiero que dialoguemos sobre este punto. La Navidad, el 25 de diciembre, una gran mayoría de la cristiandad acepta esta fecha, pues es la mencionada por los padres posapostólicos, dentro de los cuales mencionamos a Justino Mártir, Tertuliano, Agustín y otros. Pero hay otro grupo que no lo celebra, precisamente por no estar seguros en la fecha, mientras otros están rotundamente en contra de estas celebraciones. Yo quiero dar mi punto de vista importante. En mi caso, hermanos, a mí me criaron, y lo digo, y creo que hay muchos que conocen mi familia, mi mamá, mi papá, a mí me criaron de esa forma. En mi casa, desde que yo recuerdo, desde que soy niño, nunca vi un árbol de Navidad en mi casa, nunca vi arreglos puestos, ellos nunca me compraron cohetes, nunca. Entonces, yo crecí con esa mentalidad de que eso era malo o es malo en ese sentido. Entonces, yo creo que depende de cómo fuimos criados, vamos a tomar en cuenta esta cuestión. Aunque posiblemente nuestros hijos o los nietos, en el caso de los que ya tienen, pues ellos se encarguen de pedirle cohetes, de pedirle cosas a los papás en Navidad, que se supone fue el 25 en el que nació Jesús. Pero, no sé, o sea, yo quisiera por lo menos tres opiniones, decirme, mire, yo estoy en favor o estoy de acuerdo que es el 25, alguien que diga, mire, yo no lo celebro por esto y esto, o alguien que diga, la verdad, pues porque no estamos seguros cuándo fue, y otro que me diga, de plano, yo no participo de estas cosas porque son del mundo, ¿verdad? Así que, tres opiniones. Loco, Iván Dios le Reyes está bendiga. levantando la mano. Dios le bendiga, hermano. Iván, Dios le Amén. bendiga. Dios les bendiga. amén. Sí, con lo que vos decís, yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá, por lástima, me compraba cohetes, me compraba estrenos Lástima. ajá, por lástima porque ella decía de que como cristianos no lo teníamos que celebrar. Pero al ver de que todos mis vecinos salían a la calle a reventar cohetes y con sus estrenos, ella me compraba. Entonces yo crecí, no igual que vos, pero yo crecía con aquello de que reventaba cohetes, pero allá en mi dentro yo decía que estaba malo. Porque acordate que cuando uno va creciendo y en este punto hay mucha gente que le dice sus puntos de vista y uno los cree pues porque no ha estudiado y todo eso, ¿verdad? Pero sí yo quisiera encontrar algo fundamentado, con fundamento en donde yo pueda, por decirte así, eh, entender completamente ¿es pecado? ¿No es pecado? ¿Se tiene que hacer? ¿No lo tiene que hacer? Porque ya teniendo uno una base fuerte, fácil puede tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Pero eso era lo que yo quería compartir. Adelante, Excelente, pastor. Iván. Hermano Herbert.
Dios le bendiga Adelante. nuevamente. Yo quiero compartir, yo cuando a mí me criaron en el catolicismo romano, mi abuelita era una gran católica y mi mamá tenía un poco de conocimiento bíblico en cuanto a lo que es el evangelio, porque ella de joven asistía a una iglesia. Entonces, en mi cuestión, yo viví un desorden, yo no sabía. Mi abuelita le gustaba tener eso del arbolito, pero lo tenía como en ignorancia. Pero hoy que encontré al Señor desde mis 23 años de vida y hasta la fecha, he tenido el privilegio de tener una familia espiritual y tengo una mamá espiritual que ella me enseñó doctrinalmente que nuestra única luz era el Señor Jesús. Y entonces eso de los arbolitos, no, ¿verdad? Y me recuerdo que el año pasado, pues como yo manejaba eso, ¿verdad? Todo lo que me enseñan y todo. Pero el año pasado me recuerdo, no sé si mi hermana Elizabeth y mi hermana Connie también estaban allí, que el pastor Villatoro nos hizo entrar en debate cuando nos tocó el tema de los árboles y que él decía que eso lo teníamos que dejar a criterio de cada quien. Pero mientras debatíamos llegamos al meollo del asunto y eso del árbol es una tradición pagana, es algo que tiene un trasfondo, tiene su origen, el país y qué significaba y era, si mal no recuerdo, era un árbol de pino al que se hacían unos sacrificios de animales, era algo pagano. Y de ahí como que se mezcló con la cultura norteamericana y se hizo todo esto. Como que la iglesia, la religiosidad católica la asemejó a cuanto lo que es la Navidad. Solo de eso le puedo aportar. Ok, gracias. Voy quizás a comentar esto ahorita, porque estamos en este punto. O sea, se entiende que se celebra la Navidad el 25 de diciembre, que fue la fecha en la que nació Jesús. Eso es lo que católicamente se ha traído. Pero esa fecha de nacimiento, que para nosotros, si fue el 25 de diciembre, es una fecha importantísima para todo cristiano, porque fue la fecha en la que humanamente nació nuestro Salvador. Eso se mezcló con la fiesta de esto del árbol. O sea, el nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con el árbol, porque lo del árbol viene de tiempos antiguos, de tiempos pasados. No es específicamente de que nació Jesús. Se comenzó a ver lo del árbol. No, eso fue simplemente como que se mezcló esto con la cultura y ya se comenzó a hacer el nacimiento de Jesús con la cuestión de los árboles. Entonces, hermano Roberto levantó la mano, pero después de hermano Roberto quisiera oír la voz de una mujer con respecto a esto. Pero hermano Roberto, ahorita. Sí, pastor, quisiera, bueno, también comentar en relación a lo que se está hablando, ¿verdad? Y pues recordemos de que el Imperio Romano llegó un momento en que imperializó la religión, fue una movida estratégica, ¿verdad? Debido a la debacle, a la baja a cual en ese momento estaba decayendo el Imperio Romano. Entonces, cuando imperializó la religión, optó por oficializar totalmente todo y ellos tenían como costumbre celebrar el nacimiento del nuevo sol el día 25 de diciembre, con alusión al dios Mitra, ¿verdad? Y entonces vieron ellos agregar el nacimiento o cambiar esa fecha y relacionarla específicamente con Jesucristo. Y es a partir de ese momento en que se comienza a celebrar esa fecha hasta ahora en día, ¿verdad? Entonces, fue de parte de los romanos que la agregaron y así se manejó, y pues de ahí viene lo del árbol y todo tipo de celebraciones, ¿verdad? Entonces, solo como comentario, ¿no? Así es, se hizo una mezcla de culturas, de ideas y todo esto bajo el Imperio Romano para llegar a esto. La voz de una mujer y seguimos adelante. Una mujer. Yo, Cualquier hermano. mujer. Vaya, amén, hermana Yo, Elizabeth. fíjese de que estaba leyendo el folleto. A mí me llamaba la atención mucho en qué fecha se hace el censo.
hablando del Ujú. nacimiento de Jesús. Entonces, para mí que tendríamos que hacer un montón de cálculos matemáticos para ver en qué fecha fue que se hizo el censo, porque cuando se hizo el censo fue que ellos viajaron y ahí fue el nacimiento de Jesús, que estuvo lleno todo el lugar donde va a ser el censo, y que por eso fue que Jesús nació en pesebre, porque no había mar. Entonces, para mí, para, digamos, estar seguro de una fecha, tendría que hacerse cálculos matemáticos de fecha por el censo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Y ahí no creo que no nos podríamos perder. Sí, pero siempre es un poquito inestable en cuanto a fechas. Usted sabe que la cuestión de la Biblia siempre es bastante inestable en cuanto a fechas, en ese sentido. Pero sí, entendemos que cuando Jesús nació, sí había un cierto tipo de fiesta. Y digo que sí había un tipo de fiesta porque no encontraron lugar ellos para dormir en un lugar cómodo. Entonces, Hermano Elías, esto implica que había una buena cantidad de personas llegando, en este caso, a Belén, ¿verdad? Hermana Nubia. y la postura de la Iglesia de Dios referente a esto, hermano, ¿cuál pudiese ser? Tendría que ser también así como lo hablaba acerca de la postura del árbol, de la fecha de celebración de Bueno, mira, Navidad. hermano, La dejáramos así opcional como habían dejado la postura del árbol. pues fíjese que yo lo sigo considerando opcional, aunque yo ya lo dije, en mi caso, yo aquí en mi casa nunca he puesto árbol, nunca he puesto luz, eso es muy personal, ¿verdad? Pero Con la iglesia de Dios sí que está en contra de toda la... Ajá. fíjese que en el caso de mi papá, ¿verdad? Él siempre me decía, fíjate que a veces hay cosas que no las hacemos porque las personas lo toman como familias pastorales, ¿verdad? Nos metemos en problemas con algunas personas. Sí. Pero la realidad es que como iglesia cristiana, me decía él, fíjate que nosotros, si de las personas que estamos mucho más interesados en darle realce a la verdadera celebración del nacimiento de Jesús, somos nosotros como cristianos. Sea la fecha que sea, pero para nosotros es algo muy relevante. Entonces, muchas veces se le decía a la iglesia, porque el rayo de esperanza trae alabanza o cantos alusivos también a Navidad. Nosotros vemos que aún, entonces nosotros vemos que como iglesia, de alguna manera, tenemos que también entrar en el proceso de celebración, porque somos quienes vivimos más agradecidos por eso. Ok, sí, o sea, yo lo que usted ha mencionado no voy a contradecir, porque ahí tenemos varios himnos que conmemoran, podemos decir, la Navidad en este caso. No podemos negarlo. El detalle, hermanos, es con la fecha. Ese es el problema. Yo en son de broma muchas veces he dicho que hay que comer tortas de pescado en diciembre y panes con pollo en marzo. ¿Verdad? Y ya les explico por qué. O sea, son cuestiones, o sea, en cierto sentido, yo tampoco me pongo. Jesús, de hecho, tuvo que haber nacido. O sea, ese es un hecho que no podemos negar. El detalle, el problema está asegurar o confirmar en qué fecha nació. El material nos da algunas pistas, por lo menos para tenernos o hacer la idea de cuándo fue todo esto. Sí, Ahora bien, pastor, ajá, fíjese de que también más abajo en el material, en la literal C, dice de que Jesús no pudo haber nacido en diciembre, pues el frío del invierno no hubiera permitido que estos hombres pasaran la noche en el campo. Se refiere a los pastores. sí.
eso es otra cosa que hay que ver, ¿verdad? Creo que decía yo de los tiempos, los años, fecha y todo eso. Por eso mismo es que yo digo que para mí, pues viendo la cuestión bíblica, viendo el material y algunas otras informaciones, para mí Jesús no nació en diciembre. Por eso mismo. Porque ya, bueno, ahí estamos adelantito, si quiere lleguemos allá al punto para hablar de esto. Ya mencioné que en el tiempo que Jesús nació, había una fiesta en Belén, en Jerusalén, que había mucha gente ahí que estaba llegando a Jerusalén y Belén está cerca de Jerusalén. Entonces, había gente que se quedaba por ahí en Belén, en algunos hoteles 5 estrellas, ¿verdad? En aquel momento. Pero dice que cuando llegó María y José y toda la cuestión, ya no se dio espacio para ellos. Entonces, el nacimiento de Jesús en un pesebre. Lo más probable es que este lugar haya sido una de las cuevas aledañas a la ciudad de Belén. O sea, Jesús no nació en un pesebre de una casa, que tenía un corral por allá en una casa de alguna persona de Judá o de Belén. No, Jesús según el material y según se cree, Jesús se fue a acomodar, bueno, no Jesús, ¿verdad? María y José se fueron a acomodar a una de las cuevas que habían en toda esa zona de Belén y de Jerusalén y de Judá, en este caso. Fue en un lugar de esos que se fueron a acomodar ellos, en una cueva, para que ahí arreglaron el espacio, el lugar para poner a Jesús y que ya después de haber nacido, obviamente, ponerlo ahí. Y por eso es que se habla que Jesús nació en un pesebre. Se supone que esas cuevas esas cuevas pertenecían a alguna persona por ahí, y ese pueblo les dijo, miren, ya no hay espacio, pero yo tengo ese espacio allá. Posiblemente en la cueva él guardaba los animales, él guardaba para protegerlos del agua en este caso, y los guardaban ahí en las cuevas. Entonces, ese es el espacio del pesebre, posiblemente ha sido una cueva de las que habían en la ciudad de Belén. Ahora bien, ahí está el punto, la visión de los pastores. Este es uno de los puntos más fuertes para dudar sobre la fecha del 25 de diciembre, debido a que esta época es bastante fría en Israel y era poco probable que los pastores salieran con las ovejas en fechas de frío, porque podían morir las ovejas y podían morirse ellos de frío, según tenemos entendido, y el conocimiento que tenemos es que usted sabe que Israel está montada sobre un desierto, ¿sí? Entonces en Israel el día es caliente y la noche es fría. Entonces, era poco probable que debido al frío, los pastores salieran en diciembre a pastorear las benditas ovejas o cabras que tenían, ¿verdad? Cabras lo digo por los hermanos que hay en las iglesias, que son ovejas y unos son cabros, ¿verdad? Pero igual, sería complicado, ¿verdad? En este caso, verlo de esa forma, debido a eso. Lo que menciona la hermana Elizabeth, es complicado confirmar o afirmar la fecha. Entonces, por eso es que yo sigo pensando y sigo diciendo que posiblemente no fue en diciembre que Jesús nació, tuvo que haber sido en otro mes, y la otra fecha que pega es la cuando celebramos la Semana Santa. Esa es la otra fecha que pega, porque ahí se menciona un mes de Adar, si no estoy mal, el nombre del mes en hebreo, que entre paréntesis escribe marzo. Entonces puede ser. Así que lo que sí estamos seguros y confirmamos es que Jesús tuvo que haber nacido. Así que lo que podemos hacer para no entrar en problemas es celebrar la Navidad en marzo y la Navidad en diciembre, para no tener problemas, ¿verdad? De la fecha en la que nació Jesús. Podemos hacer 2 fiestas, pues de todos modos, ¿verdad? No hay problema. Y lo que yo digo en son de broma. Comamos tortas de pescado en diciembre y comamos panes con pollo en Semana Santa. O sea, cambiemos la tradición. Así no nos complicamos tanto con la fecha en este caso. Pero personalmente yo sí creo que no fue en diciembre. Pero eso es a título personal. Usted puede seguir leyendo, informándose, pero a lo menos a título personal considero que no fue en diciembre, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Que no fue en diciembre. Me pega más con que fue en marzo, ¿verdad? Por los 3 años de ministerio, 3 años y medio de ministerio de Jesús, que pegaría por ahí más o menos con la fecha en la que
en agosto pasa el que bajan el Salvador del mundo y todo eso. Por ahí fíjate que me pega más a mí, pero igual, o sea, por fechas yo no voy a entrar a discusión ni a problemas por fecha. Algo sí tenemos seguro es que Jesús nació y que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador y que a través de él vino la redención del mundo caído, de la humanidad caída por el pecado de Adán. Entonces, eso no lo podemos negar. Jesús nació y Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor y que Él vino, valga la repetición de palabras, a redimir aquello que se había perdido cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Eso no lo podemos negar. Ahí sí estamos tranquilos. De eso no me saca nadie. O sea, confirmar, afirmar y reafirmar que Jesús es mi Salvador y Redentor y que Él vino a restaurar la comunicación entre Dios y el hombre, eso no lo podemos negar. La fecha hay dudas, pero que Él vino a hacer eso, no lo puedo negar en ningún momento, porque Él me ha redimido a mí, me ha salvado a mí, y estoy seguro que si Él viene, pues también voy a estar con Él gobernando los 1000 años, cuando Él imponga, llamémosle así, en cierto sentido, el reino milenial. Así que eso no lo puedo dudar. La fecha tal vez haya problemas de cuándo nació, pero que nació, nació, y que hoy es lo que es para mí, lo es. Entonces, ese es el punto que quizás habría que resaltar, aunque usted puede seguir leyendo para que tenga más evidencia en contra o a favor, si fue en diciembre, o fue en marzo, o fue en agosto, o fue en enero, que Jesús nació. Así que, pero lo importante es lo que Él vino a hacer por nosotros. Vamos a la diapositiva 4, son 28 y vamos por la 4 ahorita. Lo bueno que ahí les quedan a ustedes, ¿verdad? Pero es complicado verlas. Hechos relacionados con la infancia de Jesús. Ritos de la ley mosaica a los cuales fue sometido Jesús. Jesús, desde su nacimiento, al nacer, fue sometido a diferentes ceremonias o a diferentes ritos que practicaban los judíos, según la tradición o según la ley que les fue dada por Moisés. Entonces, una de estas fue que fue circuncidado el 8º día de su nacimiento, es decir, a los 8 días de nacido lo circuncidaron, es decir, le cortaron la telita ahí del glande. Ya sabe usted qué significa eso, ¿verdad? Ahí fue la circuncisión de Jesús en este caso. Entendemos muy bien que ese punto, o eso de la circuncisión, se da solamente con los judíos, con el pueblo de Israel, porque él le fue a dar la ley. Nosotros, Pablo nos llama a circuncidarnos el corazón, es decir, a cortar lo malo, lo negativo, lo feo que puede haber en nuestro corazón. Esa es una circuncisión espiritual, ¿verdad? Pero en el caso físico, pues se daba solo, la circuncisión física era solo en los hombres, las mujeres no eran circuncidadas, solamente los hombres. Ya en la circuncisión espiritual, pues sí, ahí sí todos participamos de esa circuncisión porque es espiritual, es cuando Dios corta, en ese sentido, lo malo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Como tradición judía, también fue presentado a los 40 días después de haber nacido. Esto es lo que nosotros como Iglesia de Dios practicamos, hermanos, ¿verdad? Aunque tal vez muchas veces no se hace a los 40 días, pero tenemos la ceremonia de presentación de niños. Así que si alguien, y yo conozco de personas que lo han hecho exactamente a los 40 días, exactamente. Porque tal vez cae domingo, porque tal vez generalmente a la gente le gusta presentar a los niños día domingo, generalmente. Pero en vez se pasa 2 días o le falta un día para los 40, pero la intención de los hermanos de la Iglesia de Dios, miembros de nuestra iglesia, es que el niño sea presentado. En este caso, Jesús fue presentado a los 40 días, ¿verdad? Según la Escritura. Y ahí hay 2 testimonios proféticos acerca de Jesús. Quisiera que uno de ustedes, una mujer lea Lucas 2:30 al 35 y un caballero nos lea Lucas 2:36 al 38. Para que participen ustedes también, ¿verdad? Y luego vamos a la siguiente diapositiva. A ver, una hermana que nos lea ahí, por favor. 2:30. Tienen la Biblia. 2:30 al 35. Ok, dice Lucas 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí
Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 2:35. Hasta ahí, hermano. Hasta Ajá. ahí, excelente. Un varón 36 a 38. Bueno, si no leo yo, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Interesante. Ana la profetisa y Simeón en este caso. Dos testimonios proféticos acerca de Jesús, de lo que Jesús iba a hacer, de lo que Jesús vino a hacer, por cierto. Vino a hacer pero separado, ¿verdad? Vino a hacer y lo que él vino a hacer, es decir, lo que él fue en su vida ministerial en este caso. Entonces, ahí vemos de que ambos profetizan de que Jesús no era solo un niño, podemos decirlo, esa frase se oye mucho, sea un niño normal, o sea, Jesús no era un niño normal, o sea, normal en su crecimiento y todos los demás detalles, sí, pero en él había algo especial que usted ya sabe que es, en él había algo diferente que usted ya sabe que es, entonces en ese sentido no era normal, pero en el sentido de crecer físicamente sí era bastante normal en este caso. Primeros ataques, la diapositiva 5, primeros ataques de Satanás contra el Hijo de Dios. Sus primeros años y Nazaret, tierra de la niñez y juventud de Jesús. Los primeros años, la visita de los Reyes Magos, que pega con diciembre, porque cuando se celebra la de los Reyes Magos, en enero, ¿verdad? Cuando Baltasar, Melchor y Gaspar, creo que se llaman los Reyes Magos, ¿verdad? 6 de enero creo que es la fecha de la fiesta de los Reyes Magos. Entonces pega con diciembre. Pero es cuestión de lo que le menciono, de fecha, ¿verdad? Así que, pero la visita de los Reyes Magos que vieron en el oriente la estrella y comenzaron ellos a seguir esa estrella y los llevó hasta el lugar donde Jesús estaba, que había nacido. Entonces, ahí se dan un montón de cuestiones importantísimas, porque el rey Herodes, que era el que estaba reinando en Judea, ¿verdad? Sí, en Judea, cuando nació Jesús, imagínense, era el rey y de repente le dicen, ella ha nacido el rey de Israel, ha nacido un nuevo rey, o ha nacido el rey. Entonces el rey Herodes dijo, bueno, si yo soy el rey y ha nacido otro, este me va a desbancar a mí. Entonces, interesante todo lo que se da en el aspecto histórico en este momento, porque cuando Herodes se da cuenta que ha nacido un nuevo rey, que en este caso es Jesús, y se da cuenta y lee, porque Herodes lee la escritura y en la escritura se habla de los reyes y todo eso que van a hacer Jesús, y él se da cuenta y él los manda a traerle, mire, infórmenme, díganme a dónde ha nacido, porque yo también quiero ir a adorar al rey. Interesante. Porque eso ya era un ataque de Satanás contra Jesús, contra el Hijo de Dios. Porque él quería ir, pero no quería ir a adorarlo, obviamente. Él quería ir a eliminarlo a Jesús. Pero entonces viene, Dios le habla, ¿verdad? Usted sabe que nuestro Dios está inmerso en toda la historia bíblica, en toda la historia de la humanidad. Él le habla a los magos, les da indicaciones que no vuelvan por el mismo camino, ni que le vaya a dar información a Herodes, sino que vayan por otro lado. Interesante cómo Dios se mueve. Entonces, cuando Herodes se ve burlado por los magos, Herodes dice, y se da ahí la matanza de los niños de Belén. Bueno, estos reyes magos me bajaron, dijo Herodes, entonces voy a matar a todos los niños. Interesante, porque Herodes, según nos muestra el material, no tenía agallas para matar, bueno, no era pescado, pero no tenía agallas, se dice en el sentido de no tenía principios morales para moverse, no tenía agallas, es decir, no tenía nada de misericordia en hacer cosas. Él había matado a sus hijos y matado a su esposa para cuestiones políticas.
Entonces, ¿qué le impedía a Herodes ir a matar a niños inocentes en Belén? Si su corazón era sanguinario, había dado muerte a su esposa y a sus hijos. Entonces, ¿qué le costaba a él ir a hacer eso? Entonces, es cuando Dios siempre interviene y Dios le sueña a José, le dice que se vaya para Egipto y se van para Egipto. Pero la matanza de los niños de Belén pasa, sucede. Porque Herodes pensó, ahí me peino a Jesús, dijo. Ahí me lo llevo en la colada de todos. Y el edicto era así, que todo niño menor de 2 años sea muerto. Por eso que les digo yo que por eso es que hay más mujeres que hombres, porque allá en el tiempo de Moisés a los niños mataban también. Y toda mujer la dejaban vivir. En este caso en Belén, a los niños varones mataron y las niñas las dejaban vivir. Entonces, con razón hay más mujeres que hombres, pues. Porque en la historia han habido 2 matanzas, al menos registradas en la Biblia, de niños. Pero eso es una postura así. Y más abusos. Hola. Y más abusos. Se lo he cortado, varón. No entendí qué dijo. Y más abusos para el hombre. Ah, sí. Nosotros vemos la sociedad de hombres abusados, ¿verdad? No abusados de Jerbuso, sino que abusados que las mujeres muchas veces abusan de nosotros. Pero está bien, varón, gracias, oye. Sí. Entonces, hay diferentes cuestiones que llegan a esto. Entonces, tantos asesinatos de niños en el tiempo del Éxodo con Moisés. Moisés sobrevivió. En este caso, la muerte de los niños en Belén. Jesús sobrevivió a esta matanza porque Dios le dijo, José, date para Egipto porque este Herodes quiere matar al niño. O sea, son ataques, ya, o sea, esto es cuestión espiritual, eran ya ataques de Satanás contra el Hijo de Dios. Como digo, Herodes, y el material nos lo menciona, él no tenía gallas, y él había matado a su esposa y a sus hijos para evitar que, o sea, era sanguinario este hombre. Entonces, no era problema para matar niños en Belén, no era problema. Entonces, pero esos ya son ataques de Satanás contra el Hijo de Dios. Luego, Nazaret, tierra de la niñez y juventud de Jesús. Razones para irse a Nazaret al regreso de Egipto. Acuérdense que salieron de Belén para Egipto, pero al morir Herodes, ellos regresan no a Belén, sino que regresan a Nazaret, en este caso. Lucas 1, 26 al 27, lo leo. Dice de la siguiente manera: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, ellos ya estaban por ahí, ¿verdad? En este caso. Ellos ahí residían. O sea, fueron a Judea para la cuestión del empadronamiento y todo, y ahí nació Jesús y todo el detalle, pero ellos eran de Nazaret. Arquelao era tan malo como su padre Herodes. Vámonos a Mateo 2, 19 al 23. 2, 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, no Nazareo, Nazareno, porque el nazareo es otra cuestión. Nazareno es aquel nacido en Nazaret, y nazareo es el famoso voto del nazareato o nazareo, que se dejaban crecer el cabello por un voto nazareo. Entonces Jesús era de Nazareno, no Nazareo. Entonces, ahí está la cita bíblica, entendiendo que Arquelao, el hijo de Herodes, que había ordenado la matanza de Belén, era malo también, quizás como su padre Herodes, o peor que su padre Herodes. Entonces fue que Dios le dijo: mira, no vete, por temor no fueron a Belén.
de donde habían salido para Egipto, sino que agarraron a la región norte, a la región de Galilea, y se establecieron en la ciudad de Nazaret, porque así estaba establecido que Jesús debía ser llamado el Nazareno. Hermano Misael Trevino está levantando la mano. Una pregunta, hermano. Dígame. Yo he escuchado por ahí que ahorita que usted menciona eso de Nazareno y Nazareo, la diferencia, escuché por ahí que alguien dice que Jesús en su ministerio cumplió también ese asunto, lo del voto del nazareato. ¿Qué veracidad hay en este tema? Bueno, yo le respondo sinceramente. Creo que la Biblia no menciona que Jesús haya hecho un voto de nazareato o de nazareo. No lo menciona, porque sería, o sea, tendríamos que leer la Biblia para creerlo de esa forma. Yo tengo entendido que Jesús no hizo ningún voto de nazareo o de nazareato en este caso. Pero sí entendemos que tenía un voto, que él tenía un asunto que cumplir, pero que para mi forma de ver y escrituralmente, a lo menos yo no he encontrado un pasaje bíblico en el que se mencione que Jesús cumplió un voto de nazareo o de nazareato en este caso. No lo encuentro. Encuentro que Sansón sí lo cumplió, que así les fue dicho a sus padres que no iba a beber ni vino ni sidra, ni que navaja iba a pasar sobre su cabello, porque era nazareo en este caso. Pero en el caso de Jesús, pues no encuentro ninguna fuente bíblica, ninguna confirmación bíblica para asegurar en este caso que Jesús haya cumplido un voto del nazareato, bíblicamente, ¿verdad? Así que tal vez en algún libro secular puede ser que se mencione, pero bíblicamente no lo encuentro. Así que entendemos que sí es nazareno, pero no nazareo. Aunque yo digo, el voto de Jesús o la misión de Jesús sí tenía que ver con una misión que cumplir, que posiblemente sí se puede tomar como un voto nazareo, pero no sé si tenía que ver algo con su cabello, cuestión que bíblicamente no podemos comprobar. Sí, hermano Misael, gracias. Copiado, gracias. Va, excelente. Así que podemos decir que él es nazareno, que cumplió un voto de nazareato, la Biblia no lo menciona, no lo dice. Sí entendemos que su voto, podemos decirlo así, fue cumplir la misión que le fue encargada, que se puede tomar como un voto nazareano, de nazareo o nazareato, o así nazareato, mejor para no estar como poniendo mucho con nazareo y nazareno. Quizás su misión fue cumplir, fue parte, podemos decirlo así, de un voto de nazareato, pero la Biblia no lo menciona.